el Padre dio a su Hijo como sustituto en la peor muerte posible. Él sangró y murió en la cruz. En nuestro lugar, dio su sangre en expiación, con ella pagó la deuda de pecado del mundo entero en un solo acto. Hoy en el programa, En Contacto, el verdadero significado de la cruz. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. La gente aclamaba diciendo: Cuando él entró en Jerusalén, la ciudad se conmovió. Luego Jesús tomó el pan y después de bendecirlo, lo partió y dijo: Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. La he visto en automóviles colgando del espejo retrovisor. También la veo en las paredes. A veces la gente la lleva en el cuello. A menudo la veo en los himnarios. Algunas personas la tienen en sus anillos, otras veces la llevan en el bolsillo. ¿Creen que es un amuleto? Me refiero a la cruz. No es un amuleto de suerte, sino el objeto que lleva el mensaje más impactante que el mundo escuchará. Y hoy deseo hablar del verdadero significado de la cruz. Al comenzar el mensaje usted entenderá rápidamente por qué. Indagamos sobre su significado. El apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas hizo una declaración asombrosa, sobre todo si consideramos quién fue él y todo lo que había logrado en su vida. Hizo una declaración maravillosa en Gálatas capítulo 6. Le invito a que me acompañe a leerlo. Solo leeré un versículo. El apóstol Pablo había escrito sobre la dependencia de la ley y la libertad que tenemos como resultado de nuestra relación con Jesucristo. Y en el versículo 14 dice: Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Bien, quizás a usted le parezca interesante saber que la idea de que los cristianos usaran la cruz no surgió cuando Cristo fue crucificado. Allí no comenzó. Y quisiera que pensemos en esto un momento, porque el origen de la cruz se remonta a los bárbaros, que en aquel entonces estaban a la vanguardia, era gente despiadada. Ellos inventaron el uso de la crucifixión como método de ejecución o persecución. Lo idearon de modo tal que la persona crucificada sufriera la mayor cantidad de tiempo posible para así causar que el sufrimiento fuese el más extremo. De hecho, no hay instrumento hoy que iguale el dolor de la cruz. La crucifixión era algo atroz. En Roma los cristianos a menudo se escondían en catacumbas para escapar de la persecución o para adorar a Dios en secreto. En las paredes y techos de las catacumbas grababan símbolos tales como un pez o una paloma. Nos imaginamos por qué lo hacían. A veces era el arca de Noé, o Daniel en el foso de los leones, o una cruz. Finalmente, después de muchísimos años, la cruz se convirtió en el símbolo del cristianismo. Así que en la sencillez de la cruz, al verla nos hace pensar que ella es señal de la fe o símbolo del cristianismo. Al pensar en esto,
lo sorprendente es el hecho de que su propósito original era vergüenza, sufrimiento y muerte. De eso se trataba. ¿Por qué los cristianos adoptarían como símbolo algo que era la forma de muerte más atroz y horrible? No tenía sentido. Vemos lo que decía el apóstol Pablo durante sus viajes y cómo reaccionaba la gente. Decían que estaba loco. Primero que todo, ¿cómo explicarles de un hombre que había sido crucificado y había muerto? ¿Y por qué adoptaron algo así y predicaban un mensaje de algo tan horrible y vil como la cruz? Por eso no se detuvo Pablo, él siguió predicando. Finalmente la cruz se convirtió en el símbolo universal del cristianismo. Considerando todo esto, al ver algo que tiene una cruz, o al escuchar que alguien habla de ella, me pregunto cuántas personas reconocen lo que ella significa. Y quisiera que escuche atentamente, porque esta es la esencia de todo el mensaje cristiano. Puede tomar la Biblia de principio a fin. El tema central en toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es la crucifixión y resurrección de Jesucristo. La crucifixión, su muerte, ¿cuál fue su propósito? Porque la resurrección fue la forma de que Dios hiciera ¿qué? Que Dios el Padre aceptara la crucifixión de Cristo como pago total por nuestros pecados, la muerte de Cristo. Su sepultura no fue el final. Él no fue como todos los demás profetas, por eso no decimos que fue uno de los demás, no. Su resurrección marcó la diferencia. Ahora, Pablo dijo que eso era lo único en la vida de lo cual se gloriaría, y había una razón. Al ver la cruz, Pablo recordaba su vida pasada, reconocía dónde estaba y veía lo que pasaba en la cruz. Recuerda su conversión cuando iba a Damasco, pasó tiempo en Arabia, haciendo ¿qué? Escuchando al Espíritu de Dios, quien le ayudaba a entender lo que realmente había sucedido. Por eso, cuando escribió su primera epístola a los Corintios, dijo esto en el primer capítulo, y nos preguntamos por qué lo dijo, pero a la luz de lo que hemos hablado hoy, sabemos la razón. Dijo en el capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Así sería considerando cómo percibían ellos la cruz. Pensarían que los apóstoles habían perdido la cordura al predicar de alguien que había muerto en la cruz, que era la muerte más vil. Pero el apóstol Pablo entendía mejor que quizás cualquier otro personaje bíblico, incluso mejor que el apóstol Pedro. Pablo tenía la explicación más clara del porqué de la cruz. Por eso, si alguien se pregunta por qué Dios lo hizo así, por qué no escogió alguna otra manera de hacerlo, sabemos que su reino domina sobre todos. Dios tiene todo poder. ¿Por qué escogió la muerte en la cruz? ¿Acaso había otra manera? Enviar a su Hijo unigénito al mundo a morir de la manera más vil y sangrienta, la peor muerte de todas. Humanamente hablando, no lo entendemos. Pero eso nos lleva a la otra percepción de la cruz. La primera es símbolo de vergüenza, sufrimiento y muerte. El punto de vista divino es símbolo de salvación y vida eterna. Ahora, pensemos en esto por un momento. Se pregunta por qué mucha gente en la actualidad no cree cuando le decimos que su salvación está envuelta en la muerte del Señor Jesucristo, nuestro Salvador personal. Dicen, ¿por qué tuvo que morir? ¿Por qué los cristianos cantan y predican de la sangre de Cristo? Entendemos por qué dicen eso. Pero la verdad es que adquiere todo sentido cuando entendemos por qué sucedió. Si alguien le preguntase, ¿qué lleva colgado en su cuello? Es una cruz. ¿Por qué lleva una cruz en su cuello? Hay varias respuestas que dar. Es de oro, fue un regalo de mi esposo. Es de plata y me la regalaron. O porque me gusta, es hermosa. Alguien dirá, es mi amuleto. O más bien podría decir, la uso por lo que representa la muerte de mi Salvador, quien llevó a cabo mi salvación. Si entiende por qué sucedió.
Ahora, mucha atención para que no olvide esto. La crucifixión no fue algo que le sucedió a Jesucristo. No fue algo que le ocurrió. La crucifixión fue algo que Dios planeó para Jesucristo y llevó a cabo en su vida. No fue algo que le sucedió. A menudo la gente dice, lo crucificaron. No lo crucificaron. Fue algo que el Padre planeó. Vayamos a Hechos, capítulo 2. Recordamos el sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Él explicó muy bien algo que a veces nos es difícil entender. Por ejemplo, en el versículo 22, dijo, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado. Nos imaginamos lo que sucedía por Dios entre vosotros por las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Mucha atención. A este, refiriéndose a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Quisiera que recuerde esto. No fue algo que le pasó a Jesús. Vea lo que dice. A este entregado por el determinado consejo, escuche, y anticipado conocimiento de Dios. Antes del principio del tiempo ya estaba en la mente de Dios. No solo sabía cada detalle, sino que los sacrificios del Antiguo Testamento eran presagios de lo que vendría. Dios Padre crucificaría a su Hijo unigénito. Dios permitió que la maldad e incredulidad de la humanidad vil lo llevara a cabo, pero fue Dios el Padre quien lo planeó todo. Quisiera que leamos el pasaje que consideramos más importante del Nuevo Testamento en lo que respecta a entender el porqué de la cruz. Le invito a buscar Romanos capítulo 3. Leeremos varios versículos y quizás al escucharlos, al leerlo, usted pensará, ¿de qué se trata todo esto? Por eso quisiera que me acompañe al capítulo 3, desde el versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo entendemos. Siendo justificados. O sea, ser declarados no culpables, ser declarados justos, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es algo que Dios hace por nosotros, mediante la redención, o sea, la gracia salvadora de Dios, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso en la cruz como propiciación, o sea, un sacrificio por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, la justicia de Dios. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, o sea, en el Antiguo Testamento ofrecían animales, y eso era presagio de lo que vendría. Dios los acreditó por su fe tras el derramamiento de sangre, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿La justicia de quién? La justicia que era la santidad de Dios. Ahora escuche lo que dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mire, el asunto es el siguiente. ¿Cómo Dios, siendo santo, perdonaría, declara no culpable a alguien culpable de pecado, quien ha pecado una y otra vez contra el santo Dios, quien no tiene fe en Dios? ¿Cómo Dios justificaría y declararía no culpable a alguien así? Con su ley dice, sufrirán muerte eterna. ¿Cómo hizo Dios para seguir siendo santo y declararnos no culpables aún siendo tan culpables? Hay una sola respuesta para eso, y es la siguiente. Dios el Padre, viendo la condición pecaminosa de la humanidad, motivado por su amor por nosotros, decidió venir al mundo en la persona de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que llamamos encarnación. Tomó en sí mismo carne humana,
Nació de la Virgen María, creció como niño. Él vino a este mundo con el propósito principal de morir. Juan el Bautista exclamó: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Vino al mundo como Cordero, a morir por nuestros pecados. Solo Él podía hacerlo, pues tenía que ser alguien sin pecado. La ley de Dios en el Antiguo Testamento, por ejemplo, era que si traían un cordero, oveja, paloma, macho, cabrío, cualquier sacrificio para el perdón de sus pecados, debía ser algo sin mancha alguna. En la Biblia vemos que Dios lo hizo tan claro. Por ejemplo, en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18, dice así: indica, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, escuche, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y más adelante en el capítulo 2, versículo 24, dice: quien llevó él mismo, Jesucristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Cuál es la respuesta? Mire, la única respuesta a la pregunta de cómo Dios, siendo justo, se mantuvo justo, santo y fiel a su palabra, nos perdonó, habiendo pecado en su contra. Cuando Él dice: el alma que pecare esa morirá, solo una respuesta. Y es que Dios envió un sustituto en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios perfecto y sin pecado. Sobre Él Dios colocó todo pecado y culpa de la humanidad una vez por todas, en un momento en la historia. Puso en su Hijo la culpa de la humanidad, matándole en el acto de crucifixión. En esos momentos Jesucristo clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Le había abandonado Dios. En ese momento Cristo experimentó lo que experimentarán por toda la eternidad las personas que rechazan a Cristo como su Salvador personal. Tomó nuestro lugar. ¿Cómo podemos ser salvos? Porque Él tomó nuestro lugar. Mire, la palabra que describe mejor lo que pasó en el sacrificio expiatorio es la palabra sustitución. El Padre dio a su Hijo como sustituto en la peor muerte posible. Él sangró y murió en la cruz en nuestro lugar, dio su sangre en expiación, con ella pagó la deuda de pecado del mundo entero en un solo acto. Es la única respuesta a la pregunta: ¿cómo Dios siguió siendo santo al perdonar el pecado de la humanidad? Es la única explicación. Mucha atención. Decir que tenemos que pagar la pena nosotros es algo grave. Eso sería dudar que la muerte de Cristo fue suficiente. Esa sería la errada conclusión, que no fue suficiente. Quizás alguien diga: pero Dios espera que seamos buenos. Dios envió al Espíritu Santo a morar en nosotros para ayudarnos a vivir como agrada a Dios, pero Él sabía que no seríamos perfectos. El gran engaño en nuestra sociedad de hoy, el gran engaño, es pensar que Jesucristo murió por nuestros pecados y, en consecuencia, si actuamos bien, iremos al cielo por nuestras buenas acciones. Eso se predica, pero es una idea completamente errada. Las buenas acciones, escuche bien, las buenas acciones no añaden nada a nuestra salvación. Quizás sumen a nuestro galardón, pero no tiene nada que ver con la salvación. Es un gran engaño. Y a menudo conozco personas que son salvas sin duda alguna, pero no son libres porque les preocupa pensar lo que pasará el día que mueran. Si uno les pregunta: ¿estás seguro de ir al cielo? Eso espero. ¿Eso espera? Mire, hay algo en la naturaleza humana que quiere ayudar. Es decir, queremos decir: al menos hice esto y lo otro. No. Vamos por gracia. Sería fatal pensar en llegar a morir, a enfrentar la muerte sin estar seguros
Le diré cuál es la falacia. No importa lo que crea. Cuando tratamos de ganar la aceptación de Dios con nuestras buenas acciones, sería totalmente falso decir que nuestras buenas acciones tuvieron mayor peso que las malas que hicimos, más bien que mal. Eso quizás tenga algo de cierto al compararnos con otros, pero no al compararnos con la justicia y con la santidad de Dios. Nunca la alcanzaríamos. Lo que quisiera que veamos es que no se trata de ser críticos al respecto, sino que nos ha de doler que haya personas que viven en esa esclavitud. Porque mire, si alguien vive en esa esclavitud, no tendrá el gozo de decir cómo llegó a ser salvo, porque lo que les dirá será: solo tengo una esperanza, creo lo que dice la Biblia, creo en Jesucristo y espero ir al cielo y deseo que tengas esa esperanza también. No, eso no le lleva a ningún lado. Quisiera decirle cómo ser salvo y tener seguridad absoluta al respecto. Y es porque lo que Cristo hizo en la cruz fue suficiente para sacarnos de esta vida y darnos acceso al cielo. Esa es la verdad del Evangelio, es la esencia de toda la Biblia, la muerte sustitutiva, inmerecida y vicaria muerte de Cristo en la cruz. Y que lo aceptemos a Él como Salvador es el único camino al cielo. Siendo así, ¿cómo responder a esta verdad? Varios pasos específicos. Primero, pedirle perdón por sus pecados, no basándose en su conducta, sino en su relación con Él por la cruz. Pedirle que perdone sus pecados y arrepentirse de ellos. Segundo, aceptarlo como Salvador personal, amo y Señor de su vida. Tercero, rendir su vida a Él. En ese momento el Espíritu Santo procede a entrar en su vida para ayudarle a vivir como agrada a Dios. Y luego servirá a Cristo, al pensar en la manera que Cristo sufrió y murió. ¿Cómo podríamos decir, no tengo tiempo para Dios? ¿Cómo decirle, no puedo darte nada para llevar el Evangelio a todo el mundo? ¿Cómo podríamos reservarnos algo para nosotros mismos, cuando Él nos ha dado todo y negándose a sí mismo? El último paso es hablar a otros de Cristo. Si hemos sido salvos por la gracia y entendemos la obra de la cruz, tenemos que testificarle a alguien. Así que le pregunto, a la luz de la verdad que ha escuchado hoy, que ha sido el mensaje del Evangelio de la Palabra de Dios, ¿alguna vez le ha pedido a Cristo que perdone sus pecados? Mucha atención, si usted no lo ha hecho, ¿qué ha hecho para hacerse aceptable ante los ojos de Dios? ¿Cuánto ha hecho? ¿Hizo suficiente? ¿Por el tiempo necesario? ¿Pudo haber hecho más? ¿Lo hizo realmente por el motivo correcto? Nada de eso tiene respuesta. Solo hay una forma de ser salvo: pedirle a Cristo perdón por sus pecados, aceptarlo como su Salvador personal y rendir su vida a Él. Luego querrá decirle a otros y querrá servir a Dios si anda en obediencia a Él. Y esa es mi oración. Quizás diga, ¿qué le digo a Dios? Solo dígale esto. Si lo siente de corazón: Padre, he pecado contra ti y no merezco la vida eterna. Te pido que me perdones no por mis propios méritos, sino por lo que hiciste al ir a la cruz en mi lugar y morir por mis pecados. Te pido que me perdones. Te acepto como mi Salvador personal. Desde hoy, con tu ayuda, deseo vivir como te agrada. Desde el momento en que lo haga de corazón, y siempre conozco personas que me dicen, un día vi el programa, un día lo escuché, me dijo cómo ser salvo y acepté a Cristo allí, en mi cama, en mi sala o en mi automóvil, sea por radio o televisión, da lo mismo. Así sé salvo.
Si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, recuerde algo. Nunca podrá pararse frente a Dios y decirle: nunca escuché, nunca entendí. No podrá decírselo. Anhelo de corazón que lo entienda y que sea sabio y acepte a Cristo como su Salvador personal. Y lo verá hacer su obra maravillosa en su vida. Padre, cuánto agradecemos el saber que podemos declararle a cualquier persona en el mundo entero y saber de corazón que tú cumples tu palabra. Nos perdonas, nos salvas, escribes nuestro nombre en el libro de la vida. Y no solo nos salvas en esta vida, sino que nos guardas por toda la eternidad. Hoy te alabamos y agradecemos por la crucifixión de Jesucristo, su resurrección, y porque podemos decir con el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Muchas gracias por su sintonía. Esperamos que este programa haya sido de gran bendición. Para adquirir una copia del mensaje de hoy, El verdadero significado de la cruz, llame gratis a nuestro teléfono 888-730-4211 en Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org. ¿Sabías que? Nuestra página web, encontacto.org, está llena de recursos creados para ayudarle en su caminar con Dios. Por ejemplo, las notas del sermón, donde de manera gratuita encontrará los puntos principales del mensaje de la semana, una guía práctica basada en los mensajes del Dr. Stanley. Descubra las notas del sermón y mucho más en nuestra página web, encontacto.org. Ya está aquí la guía de estudio para los principios de vida, creada con el propósito de enriquecer la lectura de la palabra de Dios. Para obtener esta guía, visita nuestra página web en encontacto.org. Con el propósito de impactar al mundo con verdadera pasión por Dios y compasión por todo ser humano, la enseñanza de Charles Stanley es una presentación de Ministerios en Contacto.